Bienvenidos a esta conversación en Litoral Press TV, un día después, ¿cierto?, de las elecciones presidenciales, de senadores, diputados, parlamentarios en general y cores en Chile, donde por supuesto viene el día del análisis. Vamos a conversar justamente de lo que pasó con estos resultados, bastante sorpresivos en algunos casos, con el doctor en Ciencias Políticas, Mladen Yopo, quien es también magíster en Estudios Internacionales y académico de varias universidades y centros de estudio de nuestro país. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué es lo que pasó, Mladen, en este resultado que dejó bastante sorprendido a varios, en una realidad donde las encuestas también están siendo bastante cuestionadas? ¿Qué pasó que se vio la realidad tan diferente a la que finalmente resultó? Yo creo que en el fondo analizaron mal el país. El país cambió. Es un país más complejo, más exigente, más fragmentado, de intereses diversos, ya no responden a los liderazgos tradicionales 100%, hay una mayor soberanía del elector, ha vuelto la soberanía del elector. Por lo tanto, hay una complejidad que mezcla agenda, expectativas, y por lo tanto las encuestas no fueron capaces de dar, de alguna forma, graficar esa realidad. Se equivocaron en las certezas que las daban tan taxativamente, fundamentalmente por temas metodológicos, pero también por el enfoque de las propias preguntas. Entonces yo creo que ahí se dejó llevar un poco la política por la más mediatización que generaron las encuestas. Las encuestas generaron una realidad que de alguna forma fue utilizado más que como elemento estadístico, sino como un elemento de propaganda. Entonces se generaron verdades que la propia elección de alguna forma desmistificó o contraargumentó. Claro, esto había pasado también en Exacto. el Reino Unido con el Brexit. Bueno, en Estados Unidos también, Trump, claro, con Trump, la elección de Trump, no tomaron lo que famoso, todo el centro de Estados Unidos en ese momento, digamos, que eran lo que llaman los rednecks, ¿no es cierto?, los hombres blancos de sectores más o menos populares, que se movilizaron mucho, la falta de adhesión en el caso de Estados Unidos de los sectores negros, por ejemplo, al caso de Hillary Clinton. Bueno, lo mismo sucede acá porque no son capaces de reflejar realidades complejas. Pero usted dice algo que me llamó la atención, las encuestas crean realidad y se utilizan como un método de propaganda. A su juicio, las encuestas estarían condicionadas para favorecer a un candidato, y ahí hay una de las grandes críticas de los dueños. Yo creo que en el fondo las encuestas de alguna forma generan, tienen una adscripción ideológica por el tipo de preguntas que hacen, pero en general no fallan tanto por eso, sino por la metodología que usan. Yo creo que son inadecuadas en el fondo para las realidades complejas que estamos viendo hoy. Por cierto, todas las mayores encuestadoras en el caso de Chile, las que se tomaron en cuenta son de sectores de derecha o centro derecha, digamos, no son de otros sectores. Pero eso no las inhibe generalmente, sino más bien el tipo de metodologías que se están usando. Aquí en Litoral Press tenemos esto, que se va a ver también a toda pantalla para que se pueda distinguir mejor, que es el protagonismo mediático. No es una encuesta, sin embargo lo dejamos de publicar 15 días antes nunca se sabe, ¿cierto? Si es que alguien quiere considerarlo como una encuesta, pero es solamente un análisis cuantitativo de las menciones que tienen los candidatos en radio, televisión, prensa escrita y también internet. Lo curioso, Mladen, es que justamente a Sebastián Piñera le da un porcentaje de cercano, el 36%, y a Alejandro Guillé un 23%, que son los números que finalmente tuvieron. Mi consulta es, según su experiencia, ¿esto puede condicionar la elección o puede verse reflejada en las menciones? Usted decía que las encuestas hacen realidad. Aquí lo que se mide en cuantitativo, en números, los medios crean realidad al repetir tantas veces un candidato e invisibilizar a otros. En esa perspectiva sí, pero ahí estamos tomándolo dicotómicamente, es decir, que invisibilizan a uno y visibilizan a otros. Sin embargo, un poco más complejo, porque esto podría ser considerado un posicionamiento de marca. O sea, en la medida que uno repite el nombre y va a la urna, el recuerdo que tiene es de la persona que más se repite, por ejemplo. Sin embargo, también en las menciones que se le hacen al expresidente Piñera, de alguna forma también hay una campaña anti-Piñera. Y en esa perspectiva también puede ser un recordamiento equivocado, como un elemento negativo. Entonces, por este no voto. Tiene que ver en esa perspectiva, pero tiene que ver fundamentalmente a partir
yo diría que más de las menciones, en el caso de las encuestas o las menciones en los medios, tiene que ver con el posicionamiento del ganador. Es decir, hay un porcentaje que siempre se va con el ganador. En el Instituto de la Propaganda se llama el efecto vagón de cola, digamos, que es el Instituto de 1938, donde un porcentaje, el último vagón succiona un 2 o un 5%, dependiendo, digamos, la elección, que genera gana, digamos. A la gente le gusta ir por el caballo ganador. Exacto, ese es un tema. Pero la encuesta, y generalmente las menciones de los medios, sí lo que hacen es posicionamiento de marca. Ahora tenemos la gran encuesta, la verdadera encuesta, que es la votación, y en esta votación Sebastián Piñera está complicado porque, si bien es cierto, gana, tiene un 36%, la suma de Alejandro Guillé, sumado luego de Beatriz Sánchez, a Carolina Goich, a Marco Enrique Minami, a Artés y a Navarro, supera al 36%, más el porcentaje de Kast, que le estaría dando 42, 43, hasta 44%, si es que se irían todos los votos. ¿Es tan simple la matemática, la elección así? No es tan simple. Yo creo que es más compleja. Yo primero diría que hay varios ganadores, no solamente uno. Por cierto, el expresidente gana, lo que no es menor. Una elección, el hecho de salir primero, le otorga ciertas ventajas comparativas. Pero también hay otros ganadores en esto, que son muy importantes. Uno, diría que el Frente Amplio y Beatriz Sánchez, la votación inesperada, donde todas las encuestas evidentemente la vilipendiaron, ¿no es cierto?, en un momento determinado, bajo los 2 dígitos, y logró una votación como la logró en un momento determinado Marco Enrique Minami. Creo que esa votación, unida, digamos, a la cantidad de diputados que obtiene, hasta un senador, 20 diputados y un senador, generan un nuevo cuadro político, colocando al Frente Amplio como un actor hoy día, por lo menos en esta coyuntura, de relevancia en general, no solamente para dirimir la elección del próximo presidente de la República, sino también en lo que son el juego parlamentario y el juego de las fuerzas parlamentarias en los próximos 4 años, por lo menos. Eso es una primera cosa. Pero también yo creo que Alejandro Guillé es un ganador. Y lo digo porque es un candidato que también fue muy vilipendiado por sus propios pares, las propias centroizquierdas. Fue uno de los candidatos más criticados, incluso a veces con falsedades, digamos, y que tuvo que asumir toda esa contra, más la escisión en un momento determinado de uno de los partidos de gobierno importantes como la Democracia Cristiana, digamos, que llegó candidato propio. Por lo tanto, los niveles de competitividad que tenía Alejandro Guillé en lo que es el concepto o el mundo de la centroizquierda eran muy grandes. Pero también hay otras ganadoras. Yo diría que la otra gran ganadora, y la ganadora de verdad de todo esto, desde mi punto de vista, es la presidenta Michelle Bachelet. Mire. Que tiene que ver fundamentalmente que en la expresión de la centroizquierda, y fundamentalmente más tirado hacia la izquierda que el centro, tiene que ver con los conceptos de los cambios que ella de alguna forma está impulsando y que de alguna forma se empiezan a notar, como la reforma tributaria, como la reforma educacional, como el tema, digamos, de las políticas de inclusión, particularmente el tema del matrimonio igualitario, el tema, ¿no es cierto?, de los temas que llaman, entre comillas, valóricos, como el aborto, las 3 causales. Es decir, dar cuenta de un mundo más complejo y más moderno y más, de alguna forma, diría, entre comillas, liberal en parte y más inclusivo. Y esa gran reforma se nota en la votación, que uno suma todos los candidatos de alguna forma que representan eso, los partidos de transformación profunda en la sociedad, son una mayoría. Veía un tuit, ¿cierto?, del ministro del Medio Ambiente, Marcelo Amena, que dice: por amor a Bachelet, votemos por Guillé. ¿Están así? ¿Bachelet, la presidenta, va a ser un eje que puede mover la balanza para uno u otro lado? Bueno, la presidenta, desde mi punto de vista, va en ascenso en general, y no solamente por lo que llaman en comunicación el efecto letargo, digamos, que la gente se acuerda fundamentalmente de lo positivo y no de lo negativo, como cuando se muere alguien, no hay muerto malo. No es por eso, sino porque las reformas empiezan de alguna forma a generar frutos y la gente empieza a ver los frutos de las reformas. Entonces, la presidenta va subiendo, la presidenta está por encima del 40% o cerca del 40%. Es que si las encuestas se equivocaron ahí, quizás también se han equivocado con ella. No, bajó un momento determinado porque hubo mucha controversia en relación a las propias reformas. Y no era porque la gente estuviera en contra de las reformas, muchas de ellas. Había gente, por cierto, que estaba en contra, un sector conservador que no quería reformas profundas, pero otro sector quería reformas más profundas y por lo tanto también la criticaban por no tener. Y un presidente al final tiene que mediar entre lo que es la realidad del país. Entonces, en esa perspectiva fue muy criticada y no se notaba. Pero hoy día van subiendo. Entonces, yo creo que la presidenta va a ser un factor importante.
pero también en el fondo para dirimir la elección va a tener que ver la cantidad de gente que participe. El segundo, las alianzas que se generen hoy día dentro de esta fragmentación de la centroizquierda va a depender mucho, y ahí va a depender si gana el expresidente Piñera o gana el senador Alejandro Guillén. Era una elección histórica, se eliminaba el sistema electoral binominal, aumentan los parlamentarios, primera vez que votaban los chilenos también en el extranjero, en una elección voto voluntario. en una elección ya, Exacto. porque estaban las primarias, pero voto voluntario. Quedémoslo con lo primero, se elimina el binominal y llega este nuevo sistema proporcional corregido. Claro. Hay que corregirlo de nuevo porque aquí algo pasó, ¿cierto? Aparecen candidatos en Arica con muy alta votación y no salen electos. El doctor Lee, sí. El doctor Lee. En Valparaíso sale Kenneth Pugh con un 2% versus Andrea Molina y el mismo Gaspar Rivas, que ya como independiente con porcentajes mucho más altos, cercanos al 9%. ¿Qué le parece este nuevo sistema? Son los subpactos, digamos, que se hacen, o los pactos y los caso de subpactos. Mayol, lo habíamos El hablado, caso de claro. Mayol, digamos, donde George Jackson arrastra a 2 personas con su 23%, la más alta votación, arrastra a 2 candidatos que tienen apenas por encima del 1 o 1%. 2%. No, apenas es por encima del 1% con décimas. Arrastra. Y yo tengo la impresión de que tiene que ver también con la forma como se hace política, porque todos de alguna forma podrían haber negociado en un momento determinado, ir dentro de un subpacto. Ahora siempre todos los sistemas se pueden corregir, digamos. Un sistema a veces mayoritario, absoluto, a veces no genera la representación de una sociedad, la diversidad de una sociedad. El que saca más votos gana. Exactamente. No necesariamente porque a veces no representa a subgrupos, por ejemplo, que no tienen la fuerza suficiente, pero si fueran dentro, digamos, de una proporción podrían estar representados. Con minorías, ser minorías, por cierto, pero poder tener representación, cosa generar un mayor juego democrático. Es perfeccionable, yo creo que es un tema perfeccionable, pero es mucho mejor que el binominal, porque el binominal, al final de cuentas, el tema del voto, es un voto de un 66% valía lo mismo que uno de 33, digamos. Claro. Solamente ya para... Y además, esta elección permitió la representación de otras fuerzas políticas. Hoy día, por ejemplo, en la Cámara de Diputados hay 109 caras nuevas, entre otras cosas, y tienen que ver con no solamente con gente que viene de la política o del arte, sino gente de repente completamente estudiantes, profesionales, actores, sí, una diversidad de gente. No un tema menor. ¿Qué es lo que se trata el Congreso, el Parlamento, de reflejar al Chile y no una casta de políticos que llevan algunos hasta 30 años? Para concluir, Bladen, me gustaría que hiciéramos una proyección. El Frente Amplio tiene la llave de la moneda, la democracia cristiana le va a dar el apoyo a Guillé, los votos de Kast van 100% a Sebastián Piñera, Marco Enrique Ominami con su 5%. Primero, nadie tiene los votos como antiguamente, que se manejaba que un partido ordenaba, digamos, la votación y todos sus militantes y adherentes y simpatizantes votaban por el candidato que el partido ordenaba. Hoy día hay una ciudadanía, digamos, diría más independiente, una ciudadanía que tiene que tener una oferta que de alguna forma le satisfaga, que tiene un anclaje ideológico, por cierto, no es que esté ajeno al anclaje ideológico, pero que sí le satisfaga. Entonces va a depender los comportamientos que tenga, digamos, en el fondo para generar una ecuación compleja, la adhesión o no adhesión. El caso, por ejemplo, del expresidente Piñera, tiene que ganar votos que de alguna forma lo alejan a él un poco del centro, que son votos más conservadores, votos de lo que es, entre comillas, parte de la familia militar, ¿no es cierto?, más cercana incluso a ciertas normas autoritarias, cosa que le puede también restar votos por otro lado. Claro. El caso de Alejandro Guillé también tiene una situación similar. O sea, él tiene a la democracia cristiana y al Frente Amplio. Exactamente, pero la democracia cristiana, cuidado, porque la democracia cristiana también se generó hoy día un viraje hacia la izquierda, del partido antiguo, del partido transformador, claro, aquel partido de reforma agraria, ¿no es cierto? Exacto. Cuando gana, ¿no es cierto?, Buenchumilla, Yana Proboste, gente importante, digamos, que tiene un cierto liderazgo en esa perspectiva. Entonces, hay un viraje hacia la izquierda, el partido más transformador, pero igual a veces el otro sector se radicaliza un poco, el Frente Amplio va a exigir otro tipo de cosas. O sea, depende cómo hay una mediación. Yo creo que va a tener mucha importancia y que ya tomó algo de importancia, y tú lo notaste en los últimos discursos tanto de Marco Enrique Ominami como del propio Alejandro Guillé, el acercamiento a la presidenta. Yo creo que la figura de la presidenta va a jugar un rol muy importante.
Interesante como Michelle Bachelet, después de todo lo que se dice, vuelve a ser una actora. A Marco Enrique le faltaba ponerse la chapita. Claro. I Love Bachelet, proponiendo cambio de estaciones de metro, o sea, el resurgimiento de una figura que se le dio por muerto mucho tiempo. Claro, a ella se le dio y se le cuestionó por la falta de liderazgo, pero ella estaba mediando también en una coalición compleja y en una sociedad compleja con ciertos rasgos más bien conservadores. Y en esa perspectiva, ella es la imagen del cambio y la inclusión, desde mi punto de vista. No se veía con claridad en un momento determinado, pero cuando las reformas empiezan a generar, o sea, que tú tengas más de 260.000 estudiantes hoy día en la educación superior estudiando gratis, no es un tema menor para las familias, es un tema muy importante en términos de la movilidad social, en términos del sentido de oportunidad y en términos de generar un Chile distinto. Entonces, yo creo que ahí la presidenta juega un rol fundamental. Y tengo la impresión que depende también las caras que se pongan. Aquí hay un tema muy complejo en las caras. Por ejemplo, en el caso de las caras con que tú enfrentes la negociación con el Frente Amplio, también va a tener que ver con caras que no tengan que ver directamente con ese concepto de concertación mal usado porque la concertación de alguna forma fue una coalición exitosa en un periodo determinado y fue muy exitosa para un periodo. Repito las palabras con las cuales usted respondía a la primera pregunta. Chile cambió. Chile cambió, exactamente. Muchas gracias, Mladen. Un gusto. Hemos estado aquí conversando, ¿cierto?, el análisis posterior, el día después de las elecciones, con algunas ciertas luces que, en mi caso, ¿cierto?, no lo había pensado y nos dan ciertos nuevos temas para profundizar durante esta semana. Muchas gracias por su sintonía. Recuerden visitar nuestro sitio web y estar atentos a la repetición de esta conversación en los diferentes canales regionales que la emiten desde Antofagasta hasta Punta Arenas.